El jueves pasado el gobierno firmó el contrato con el consorcio Aguas de Montevideo para la construcción de la planta potabilizadora y toma de agua en Arasatí, balneario de San José. El proyecto, que ha sido la gran divergencia que han tenido el gobierno saliente con el entrante, consiste en una toma de agua en el Río de la Plata, una estación de bombeo, una aductora de agua bruta, una planta de tratamiento de agua potable, posiblemente un polder, una aductora de agua tratada y una serie de obras para conducir el agua hasta los tanques en Cuchilla Pereira. El consorcio que llevará adelante la obra será Aguas de Montevideo, integrado por las empresas Ciemsa, Fast, SACEM y Verques. La construcción tiene un costo previsto de $294 millones, aunque esto puede cambiar, que será asumido por los privados y OCE comenzará a pagar una vez que se ponga en funcionamiento. Al final del proceso, al Estado, esta obra de ingeniería medioambiental le costaría en el entorno de los $900 millones. Según el gobierno, esta es la inversión más grande en la historia del país en infraestructura para agua potable. ¿Cómo se gestó el proyecto? ¿Qué impacto tendrá para el servicio de agua potable? ¿Y qué impacto tendrá económicamente para la OCE? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Arturo Castañino, gerente general de OCE. Francisco Morales, otra mañana. Castañino, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarnos. Aclaro que el propio entrevistado me pidió que lo tuteara, así que me voy a sentir en esa libertad. Con mucho gusto. Bien, perfecto, Arturo, muchas gracias. En primer lugar, porque creo que es prudente comenzar por este lado, se lo preguntaba antes de salir al aire. ¿Hace cuántos años que está usted en la OCE? Bueno, yo ingresé a OCE en 1980. Trabajé hasta el 2005 y ahora retomé en el 2020 hasta la actualidad. Esos son más o menos unos 30 años. ¿No? ¿Cuántos años como gerente general? Y unos, completado este periodo, 17 años. Le hacía estas preguntas porque el proyecto o la iniciativa de tomar agua en San José o tomar agua del Río de la Plata no es nueva en la OCE. ¿Hace cuántos años que está en la órbita de la empresa la posibilidad de ir por este camino? Bueno, la solución de Arasatí data de 1970. Quiere decir que no es ninguna idea novedosa ni esotérica, digamos. Y eso surge de un estudio de la cuenca del río Santa Lucía Grande, que fue financiado y realizado por la OEA, pero sobre todo desde el punto de vista técnico por la Organización Panamericana de la Salud, y por supuesto estaba OCE y el Ministerio de Obras Públicas de la época, donde se estudió y analizó la cuenca del río Santa Lucía, no solamente mirando el abastecimiento de agua potable, que era el objetivo central, sino además el riego, muy importante, y la energía eléctrica. De ese estudio, que yo siempre lo digo porque, bueno, es una anécdota personal, pero yo era un muchachito que iba a preparatorio de ingeniería y en casa se hablaba todo el tiempo de eso porque mi padre fue el jefe en la Organización Panamericana de la Salud de ese estudio, ¿no? Uh-huh. De ese estudio surgieron todas las obras que se han realizado, grandes obras que se han realizado en OCE desde hasta hoy, ¿no? En el primer estudio, que fue la primera vez, que fue muy importante, que se utilizó una herramienta matemática que es la programación lineal, se hizo una optimización económica de las alternativas para abastecer y reforzar el abastecimiento a la región metropolitana. Y de ahí surgió Paso Severino, que se construyó finalmente en 1986. Pero también surgieron otras alternativas que fueron evaluadas junto con Paso Severino, como la tan nombrada Casupá. También había una presa en Picada de Almeida, otra en Las Brujas, en la zona de Canelones, una represa y con su embalse siempre respectivo en el río San José, y también estaba la toma del Río de la Plata, es decir, la equivalente de Arasatí, aunque era una planta bastante más grande, y tomaba un poquito más al oeste, unos pocos kilómetros, pero sí cerca de Arasatí, que era entre la desembocadura del arroyo Pavón y Cufré. Uh-huh. Desde ahí, todas las obras que se han realizado en OCE surgieron de ese estudio. No solamente la obra de Paso Severino, sino la quinta línea de bombeo, que fue muy importante, que se realizó en 1996, y la sexta línea,
eso es mérito de la administración primera que tomó en el 2005 hasta el 2010, y que se construyó la 6ª línea de bombeo. Esa es la idea general, la idea originaria, digamos. O sea que la iniciativa de generar una toma de agua en el río de la Plata, zona de Arasatí o adyacentes, data en torno de hace 50 años, ¿no? Sí, sí. La pregunta es, desde el 70 en el que estaba esta idea, que había una serie de ideas que la acompañaban además, en particular con la toma de agua del Río de la Plata, ¿cuánto se avanzó hasta ahora? Bueno, en 1998, que yo era gerente general de OCE también, hubo una famosa crisis hídrica bastante aguda, y ahí tomamos la idea de 1970, y ya era como una emergencia, ya era directamente tomar el agua del Río de la Plata para llevarla a Aguascorrientes porque no había tiempo. Bueno, como siempre, las urgencias pasaron y eso se quedó un poco ahí stand-by. En el 99-2000 hubo otra gran crisis hídrica y pues se volvió a retomar, ya se había avanzado en los estudios. Ahí hubo una donación del gobierno de Francia de $1 millón para que continuáramos con esos estudios, con una empresa que había intervenido en el plan director que había sido financiado por el BID. Hasta eso se siguió hasta el 2005 los estudios. Cuando entró el gobierno del Frente Amplio, el nuevo gobierno decidió detener esos estudios y bueno, y finalmente lo que ocurrió fue en el 2013, que ya fue el detonante. El 2013 hubo un problema de existencia de cianobacterias en el río Santa Lucía Grande, que provocó en marzo y en abril de ese año problemas de olor y sabor. Afortunadamente no eran toxinas que pudieran afectar la salud humana, pero hubo un problema de calidad de agua que fue en marzo y en abril. Como consecuencia de ese estudio, de ese episodio, yo siempre lo comento, a nadie se le ocurrió mudar de lugar la planta de Aguascorrientes, ni dejar de tomar de la cuenca del río Santa Lucía. Lo que hizo OCE fue lo que debió hacer, un estudio. Ese estudio lo llevó a cabo la sociedad anónima que se había creado de OCE, Agua Sur, que fue una buena idea, que después, se cerró a los pocos años. Y en ese estudio, que estuvo muy bien hecho, tanto por la gente de OCE como una consultora de ingeniería nacional, tuvo lamentablemente un defecto, que fue un error de enfoque. El enfoque que se tomó en ese estudio fue que la usina de Aguascorrientes nunca le iba a ocurrir nada, es decir, ni un colapso parcial ni total. Y con ese error de enfoque se tomaron varias alternativas, 6 alternativas. Una de ellas era la equivalente de Casupá, que ahora voy a comentar un poquito más. Otra era parecida a la equivalente de Casupá. Otra era la equivalente de Arasatí, pero con una planta más grande. Otra era tomar directamente agua del Río de la Plata y llevarla a Aguascorrientes directamente. Otra era una desalinizadora, tomando agua ya directamente en Montevideo. Y otra era una presa en el río San José. Todas esas alternativas fueron funcionalmente validadas por el estudio. ¿Y qué digo yo con ser validadas? Es que todas fueron consideradas aptas para resolver el problema que se estaba planteando, para elegir la optimización y la mejor solución. Entre ellas estaba Arasatí, que ahora, bueno, está toda esa oposición, pero OCE ya lo había estudiado y la había aceptado como solución. Es decir, es como si yo voy a hacer una evaluación de cómo voy a cruzar en vía aérea el océano Atlántico, y voy a evaluar en una cantidad de aviones. Ahora, no puedo colocar un auto, pues ya de entrada no puedo cruzar el río, el océano Atlántico, y por lo tanto la descarto. En este caso, todas fueron evaluadas y aceptadas. Bien. De ese error de enfoque surgió la solución, que no es Casupá solo, sino es la solución Casupá. La solución Casupá no solamente comprendía una presa y su embalse, sino además otra presa en el arroyo del Soldado, uno de los afluentes del río Santa Lucía, en el departamento de La Valleja, y además incluía obras de reacondicionamiento y perfeccionamiento de la represa de Canelón Grande, que también se abastece OCE, que tiene unos 20 millones de metros cúbicos, que reserva del organismo también. Y además se tenían obras en Aguascorrientes, ahí se ampliaba la capacidad de bombeo, una serie de obras que llamaban inversiones de base. Ahora, todo eso
no costaba, como se ha dicho hasta hoy, 100 millones de dólares, sino 260 millones de dólares del 2013, que hoy serían 350 millones de dólares. Inclusive una inversión mayor a la actual de Arasatí, que son 300 millones. Entonces, yo siempre digo que quizás siempre se ha tomado esa idea de los 100 millones porque por grupo de opinión de que nada tenía que ver OCE, fueron funcionales. Los 100 millones para compararlo con el Antel Arena o 100 millones para compararlo con Arasatí. Lo cierto es que la solución Casupá no eran 100 millones, sino 350, 360 millones de ahora. Bueno, esa solución, evidentemente, de Casupá surge de ese enfoque equivocado. El estudio fue muy bien hecho, una vez definidos los objetivos. Ahora, lo que pasa es que si yo cambio el objetivo, la solución óptima es otra. Entonces, con ese objetivo se llegó a Casupá, que evidentemente no contemplaba que le pasara algo a agua corriente, porque Casupá es una presa y un embalse de agua bruta. Ese es Está perfecto y me parece interesantísimo ir por ese camino para contextualizar. Llegamos a este punto donde la inversión que finalmente se va a realizar, esta de Plan Neptuno, no es una iniciativa de OCE, es una iniciativa privada. Lo presenta un consorcio ante la empresa lo acepta, va a una licitación donde el consorcio que presenta la iniciativa tiene una ventaja en puntos y finalmente se le otorga a este mismo, digamos. Este es el escenario actual, digamos. Sí, claro. Todo se ha hecho al amparo de la ley 17.555, que es una ley del 2002, y una de las cosas que es bueno precisar, todo comenzó en febrero del 2021, es decir, ya llevamos 4 años, y sobre todo, bueno, primero que todo el proceso licitatorio como el contrato que se firmó fue aprobado por el Tribunal de Cuentas de la República en su calidad del control preventivo de los gastos y las contrataciones del Estado, que es la mayor garantía que tiene el país, ¿no? Una institución sumamente respetada, técnicamente muy solvente, bueno, cuyos miembros han sido elegidos con la venia del Parlamento, que es la mayor representación nacional. Quiere decir que todo eso está con el visto bueno y con la aprobación del control de legalidad preventivo del Tribunal de Cuentas, y nunca nos observaron ni la legalidad, ni la inconstitucionalidad, ni nada que se le parezca, ni hubo ningún tipo de observación, y por eso fue que tanto OCE impulsó, bueno, y el gobierno dio luz verde para firmar el contrato, ¿no? Ahora vamos a ir por esos aspectos que son criticados del plan, pero cuando la OCE toma por bueno el proyecto, cuando se estudia por parte del Tribunal de Cuentas y cuando finalmente se decide ir a por ese proyecto, ¿qué impactos tiene o va a tener sobre el suministro de agua potable al sur del país y en particular al área metropolitana que se construya una planta en Arasatí? Claro. Yo me alegro que últimamente la mayoría de quienes se oponen al proyecto Arasatí han coincidido con nosotros, conoce, de que es necesaria otra planta potabilizadora, porque hasta ahora, en estos 4 años, jamás habían, es decir, ese problema lo habían ignorado. El 60% de la población de un país no puede estar dependiente de un solo centro de población, de producción de agua potable. Y eso lo han comprendido y lo celebramos, y por suerte es una buena noticia para el país que todos coincidamos que es necesario una planta de respaldo. Lo que es importante es que ¿qué es lo que va a solucionar? ¿Cuál es el objeto principal de Arasatí? Bueno, el principal es atender al abastecimiento o sostener el abastecimiento y darle continuidad de agua potable a la región metropolitana, que son 1.750.000 habitantes en una emergencia, es decir, en caso de una emergencia, es decir, un colapso parcial muy grave o total de la usina de Aguas Corrientes. Y en ese caso, si uno compara los 200.000 metros cúbicos por día que va a producir la nueva planta de Arasatí y lo relaciona con el 1.750.000 habitantes,
va a dar que en momentos y en el periodo de la crisis, de una crisis de esa naturaleza de emergencia, se va a poder abastecer a la población con una dotación entre 75 y 80 litros por habitante y por día. Naturalmente, en una situación de emergencia, donde hay que hacer algunas otras maniobras, sectorizar la red, bueno, dirigir mejor las reservas. Ese es el objetivo fundamental, para que el país no directamente no se derrumbe en una situación de esa, gravísima. Pero además hay otro objetivo importante que se ha soslayado, que es que Arasatí, funcionando todo el tiempo, va a producir adicionalmente a lo que ya produce la región metropolitana 73 millones de metros cúbicos de agua potable anuales adicionales. Es decir, Paso Severino tiene 65 millones de metros cúbicos de reserva máxima. Quiere decir que va a incorporar al sistema Montevideo más que un Paso Severino más. Eso es uno de los asuntos fundamentales. Hay otro importante objetivo que tiene el proyecto, que también se ha soslayado y que nadie ha protestado nunca, pero que esta administración, y como las anteriores, pero finalmente se va a resolver con esto, que es la concentración de arsénico por encima de las normas de calidad, de las guías de calidad de agua potable de la Organización Mundial de la Salud. En el 2011 se cambió la norma el país. Como siempre, se cambian las normas, pero no se tienen los recursos para ajustar a las normas. Entonces eso es lo que hizo, o esa comisión, que también intervenía el Ministerio de Salud Pública, cuando cambió la norma, que ahora es la UNIT, la norma UNIT 833 del 2008, lo que hizo fue comenzar a estudiar, pero llegamos al 2020 y todavía no se habían hecho las obras, seguramente porque no tenían recursos. El organismo ahora las llevó adelante y ya el año que viene seguramente se terminará un problema que es el que tenía esa zona al sur de las ciudades al sur del departamento de San José, como Libertad, Ciudad Rodríguez, bueno, Rafael Peraza, etcétera, y también la zona urbana. Bueno, esas zonas, esas ciudades que le indiqué tienen problemas de arsénico. Uh-huh. Es decir, entonces son de la cuenca lechera, digamos. Seguro, estamos por encima de las guías, del límite máximo permisible, de las normas de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, con este proyecto Arasatí se va a solucionar ese problema de una vez por todas, y también toda la zona urbana que está pegada a Montevideo, que es enorme, que también tiene déficit, no problemas de arsénico, pero sí déficit de abastecimiento. Entonces, en total, son unas 50.000 personas, que es prácticamente el 55% de la población del departamento de San José. Eso es uno de los objetivos que va a resolver el proyecto Arasatí. Y yo le decía, ¿por qué? Digo siempre, ¿por qué se ha elegido el Río de la Plata? Nuestro Río de la Plata, que ahora se ha transformado en una especie de enemigo del pueblo, ¿no? No se puede tocar el Río de la Plata, porque parece que no sé qué es lo que le ocurre. El Río de la Plata, se plantea con respecto al Río de la Plata, que a diferencia del río Santa Lucía o incluso del Río Negro, es un río cuyas jurisdicciones y defensa de su estado no depende únicamente de Uruguay. Claro, para eso está la comisión nuestra, uruguaya, la comisión técnica del Río de la Plata, que está presidida hoy por el doctor Alem García. Yo fui inclusive hace 2 años a hablar con ellos para explicarles el proyecto, además ellos tienen pleno conocimiento. Pero ¿por qué se tomó el Río de la Plata? El Río de la Plata, o la cuenca del Río de la Plata, es la 5ª cuenca más grande del mundo. Primero está la cuenca del Amazonas, después la del Congo, el Nilo, el río Nilo, el Mississippi y después el Río de la Plata. Y para tener una idea de lo que es la magnitud que puede aportar el Río de la Plata, que va a cubrir cualquier magnitud de la demanda futura, que es que si uno toma el río Uruguay más el río Paraná, que conforman el Río de la Plata, y ve los caudales medios, un caudal medio diario, es decir, la cantidad de agua que trae el Río de la Plata en un día, es equivalente al volumen de agua que consume la región metropolitana en 8 años. Es decir, en un día trae el agua necesaria para 8 años. Eso en primer lugar. Por otro lado, tenemos
desde la década del 70, el abastecimiento a Juan Lacase, que toma el río La Plata. Tenemos el abastecimiento de Colonia, la usina de Colonia, que es de 1937. Bueno, y ni hablar enfrente a Buenos Aires. Buenos Aires tiene 3 plantas. La última planta es muy reciente, es del 2013. Fue durante el último gobierno de la doctora Cristina Kirchner. Ese en el 2013. Tiene 3 plantas, una en Palermo, otra en Bernal y otra en Tigre, que fue la del gobierno de la presidenta Cristina Kirchner. Ahora, igualmente, perdón que le interrumpa, Castañino, pero sí, igualmente ante ese caudal y ante esos estudios, igualmente a esta planta se le iría a generar o a construir un polder para evitar los días en los que el agua no puede ser potabilizada. Eso ya se sabía de siempre, 1970 se sabía. Por eso ¿No hay otro lugar en lo que esa situación no se dé? Claro, es más cerca de Colonia. Lo que ocurre es que primero uno busca las soluciones técnicas y de ahí hace una optimización económica. Cada metro que yo me voy hacia el oeste de Arasatí cuesta $1.500. Imagínense, cerca de Colonia son 80 y pico de kilómetros. Eso es lo que cuesta. Está bien, pero si no vamos a meter una inversión de $1.000 millones prácticamente. Claro, en primer lugar no son 1.000, ¿no? Bueno, 900. No, tampoco. Los últimos datos hablaban pero está mal hecho el cálculo. Pero de igual forma todos los años están en un promedio de $45 millones por año. Ajá. Que se va a desembolsar a lo largo de 17 años y medio. Eso da 700 y algo de millones, ¿no? Y por supuesto, se puede tomar en las cercanías de Colonia, donde no haya ningún tipo de problemas, nunca, porque no lo tiene Buenos Aires, no lo tiene Colonia nuestra, no lo tiene Juan Lacase, pero claro, es una inversión mayor. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Bueno, yo he estimado, son más o menos por lo menos $100 millones más, ¿no? Porque eso está en una tubería de 1.400 milímetros, de 80 y pico de kilómetros, la captación en las cercanías ahí en la cerca de Colonia, y esa tubería se utilizaría en caso de que hubiera cloruros altos o salinidad en Arasatí. Pero hay una cosa curiosa, nosotros tenemos contratado, yo fui uno de los impulsores a la Facultad de Ingeniería nuestra de la Universidad de la República. Ellos nos están se han instalado una sonda de multiparámetro para analizar en el lugar donde se va a hacer la captación, es decir, a 1.500 metros de la costa, y ahí se evalúan y se analizan todos los parámetros de calidad de agua todo el tiempo. Cada 3 meses la facultad nos entrega los reportes. Y desde febrero del 2023, que fue el año de la crisis, hasta hoy el agua en Arasatí ha sido dulce. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo, salvo pequeñas horas. Es decir, de las 18.000 horas habrá habido 15, 20 horas. Quiere decir que ha sido dulce. Esa es la realidad. Por eso que se armó un poco... Igual es un periodo de tiempo escaso para montar esa obra, ¿o no? Bueno... Lo que pasa es que eso es... evaluarlo, digo. No, lo que ha ocurrido ahora. Lo que ha sucedido es que en una oportunidad, creo que fue en el 2022, hubo un periodo largo de salinidad, de unos 70 y pico de días. Entonces OCE lo que eligió hacer es cubrirse en el máximo. No se sabe lo que va a pasar, pero sí algo de lo que ha ocurrido. Entonces, por eso se ha elegido el polder de 15 millones de metros cúbicos. Y otro estudio que fue también de alguna forma polémico, no para nosotros, pero sí para la opinión pública legítimamente, que fue un informe, otro convenio que tenemos también con el Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería de Urodelar, que fue un estudio que nos pareció interesante. Es decir, yo fui el que impulsó ese convenio con el Instituto de Mecánica de los Fluidos, para hacer un análisis de imágenes satelitales y correlacionarlas con la turbiedad en el río La Plata y la turbiedad a su vez con la salinidad. La salinidad ahí actúa como un floculante y puede correlacionarse con la turbiedad. Ese estudio, que estuvo bien hecho, que fue un estudio estadístico,
en el informe final, que fue lo que leyó naturalmente y legítimamente, bueno, el periodismo y bueno, los opositores, sacaba como conclusión en ese análisis estadístico, que estuvo muy bien hecho, que era lo más probable que cuando hubiera déficit hídrico en Paso Severino, es decir, donde no tuviéramos reserva, en el río de la Plata, en la zona Arasatí, el agua sería salada o tendría cloruros altos o salinidad alta, ¿no? Pero ese asunto, que fue lo que yo aclaré, ese asunto da la casualidad que durante el periodo más agudo de la crisis más grande hídrica que conoció el país en los últimos 100 años, durante ese periodo el agua, y que Paso Severino sufrió la crisis hídrica, el agua de Arasatí era y fue dulce. Quiere decir que yo, si me hubiera retrotraído años anteriores al 2023 y hubiera aplicado ese teorema, digamos, me hubiera equivocado. Es decir, porque el resultado en la peor crisis no dio lo que dijo el estudio estadístico de la facultad. Lo que no quiere decir que el estudio hubiera estado mal hecho, y mucho menos de dudar de la idoneidad científica y técnica de la facultad, que es de primer nivel, ¿no? Castañino, usted mencionaba que tomar agua en otro punto costaría unos 100 millones de dólares. Dentro de la ecuación financiera de la obra que hoy está proyectada, sí, la construcción del polder, ¿qué costo tiene? No, tiene un costo de 20 millones de dólares, en menos del 10%. ¿Es una quinta parte? No. Es el 10%, 12%. El total de la inversión es 300. Me refiero comparándolo con tomar agua en otro punto. Ah, claro. Bueno, pero esas son decisiones políticas, las alternativas están abiertas. Esas alternativas que se firmaron en el memorando de entendimiento con el contrato, están, lo que tienen, porque todo giró alrededor del polder, están, digamos, amparadas en el artículo 14.1 del contrato aprobado por el Tribunal de Cuentas, donde permite a la administración reducir o aumentar un 20% sin tener que ir de nuevo al control de legalidad. O sea, cambiar aspectos del contrato hasta ese margen no implica que haya que volver a consultar al TCR. Sí, es decir, cambiar el monto de las prestaciones. Las condiciones del contrato tienen que ser como están, ¿no? Pero eso lo habilita el propio contrato. Si esas condiciones fueran mayores, que también lo permite el TOCAF, ya tiene que hacerse con con conversaciones con el adjudicatario, con el consorcio, y naturalmente tiene que ir al control preventivo de legalidad, ¿no? de las cosas. Así que así están planteadas. Entonces uno, lo que es claro, hay varias cosas que han ocurrido últimamente. Primero, que todo el mundo ya coincide que se necesita otro centro de producción en respaldo de aguas corrientes. Eso ya es evidente y es una buena noticia para el país, porque hasta hace poco tiempo no se había logrado eso. Y ahora dicen, bueno, ¿cómo va a ser la parte financiera? Y yo lo que digo primero, el primer desembolso de este programa, de este proyecto, recién se va a producir en la última parte del tercer año del gobierno que entra. Es decir, el 25 no va a haber, el 26 no va a haber, en el 27 al final, y rondarán entre los 20 y 25 millones de dólares. O sea, el primer pago por la obra entre 20, hay que hacerlo al final del año 2027. Exactamente. Así que, y en ese sentido dice, no, bueno, pero OCE se va a desfinanciar, de ninguna manera. ¿Cómo hacen los entes autónomos y los servicios descentralizados para diseñar el presupuesto anual? Bueno, lo que hacen es, seguramente la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que tiene un rol fundamental, porque las cuatro empresas principales, es decir, UTE, ANTEL, ANCAP y OCE, representan prácticamente el 10-12% del Producto Bruto Interno. Por eso que está la Oficina de Planeamiento y Presupuesto siempre arriba de todos los entes y cuestiones para preservar eso y poner orden, digamos, tener un orden. ¿Cómo hace OCE el presupuesto? A veces las cosas evidentes son difíciles de explicar. ¿Cómo hace todos los entes, y OCE inclusive el presupuesto? Le pregunta al OPP, ¿cuál es el límite de inversiones que tengo para este año, por ejemplo? Para el año que viene, porque lo hace el año anterior. Bueno, OCE, 80 millones. Bien.
¿Cómo hace OCE para en ese presupuesto de inversiones, que por supuesto siempre es la variable de ajuste? Es como la familia. Bueno, ¿me compro el auto el año que viene o no me lo puedo comprar? Bueno, lo dejo para más adelante. Entonces, en ese diseño, OCE dice, y todos los entes dicen, bueno, muy bien, tengo estas obras, estas inversiones prioritarias. Además tengo que incluir en las inversiones de cada año las inversiones que se terminan el año de ese presupuesto, porque las obras no empiezan el 1 de enero y terminan el 31 de diciembre, sino que sigue. Y después elijo las prioritarias. Entonces, esta prioritaria, y me fijo si llego a los 80 millones. Y cuando llego a los 80 millones, se acabó. Y esa ha sido la trágica existencia de la vida de OCE. Entonces, yo siempre hago la siguiente comparación. Y eso no es ninguna crítica a UTE y a UTE Antel, que son empresas de calidad mundial. Si uno relaciona las recaudaciones, es decir, cuánto le cuesta al país y a la población sostener los servicios de agua potable y saneamiento de OCE. Bueno, $150 por habitante y por año. Eso es lo que le cuesta al país, a la población, como siempre. El país es la población. Antel, ¿cuánto le cuesta al país Antel mantener la magnífica internet que tenemos, de datos, la telefonía móvil? 350. ¿Cuánto le cuesta al país sostener UTE? Es decir, con toda su magnífica producción de energía, generación de energía, la nueva matriz, todo. ¿Cuánto le cuesta? $580 por habitante y por año. ¿Cuánto invierte UTE por año? Inversiones. $300 millones todos los años. Es decir, una Arasatí entera todos los años, cada uno. Antel, ¿cuánto invierte? $160 millones por año. ¿Y cuánta UTE? ¿Cuánto OCE? 80 millones. Entonces, la ecuación esa de cuánto invierte cada uno, y los $150 por habitante por año de OCE, los 350 de Antel y los 580, es la explicación de por qué, por ejemplo, en el caso de OCE, la mitad del interior no tiene saneamiento. Entonces, hace poco, y lo comento, en un programa excelente que tiene uno de los canales de televisión, que se discuten asuntos nacionales, hay un penalista que es un economista que yo le tengo consideración y aprecio, tanto en consideración profesional y personal, que incluso fue director alguna vez de OPP. ¿Se refiere a Connie Hughes? Sí, al cual yo le tengo gran consideración y respeto. En lo personal y en lo profesional. Pero ahí que es una opinión que ha sostenido siempre él, ¿no? En ese sentido es coherente. Que OCE es la peor empresa de todo, que ha sido, que será, que fue, bueno, de OCE la peor empresa. Y el problema está ahí, es que OCE no es una empresa. Él está comparando a OCE como si fuera un león y la está acusando de ser el peor elefante de la manada de elefantes. ¿Y por qué digo esto? Con todo respeto, ¿por qué digo esto? Porque OCE no es una empresa, es un servicio descentralizado del Poder Ejecutivo, con su ley orgánica y con el mandato constitucional. ¿Y qué dice la ley orgánica de OCE? En uno de los artículos fundamentales dice que la prestación del servicio de OCE, que OCE presta, debe realizarse con una orientación fundamentalmente higiénica, anteponiéndose las razones de orden social a las de orden económico. Ahora, que nosotros debamos usar, como es lógico y de orden, todas esas maravillosas herramientas que los economistas y los contadores han diseñado, el balance patrimonial, el estado de resultados, el estado de uso y fuentes de recursos. Bueno, todo eso lo utilizamos, pero tenemos que cumplir con la ley orgánica. Lo cierto es que para cumplir con la ley orgánica, como tiene que hacerlo OCE, los recursos tarifarios de OCE no alcanzan. Entonces esa ha sido la vida trágica de OCE. Entonces no le echamos la culpa a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que tiene el deber de controlar. Está bien. Sí. Déjeme hacer una pregunta Sí. aquí. Usted plantea que hacia el año 2027 es cuando el OCE debe realizar el primer pago por la planta que va a comenzar sus obras dentro Sí. de los próximos días. ¿Ese primer pago de cuánto va a ser?
son unos 45 millones de dólares. Bien, y para 2028, ¿cuánto se va a pagar? Bueno, y ahí se va a pagar prácticamente 45, cerca de 50. Todos los años más o menos lo mismo. Todos los años, 17 años y medio. Pero se va a pagar siempre y cuando, por eso se llama pago por disponibilidad, siempre y cuando OCE reciba el agua que tiene que recibir en las condiciones que la tiene que recibir. Bien, pero la pregunta apuntaba hacia otro lado. Si OCE tiene unos 80 millones de dólares por año de presupuesto para ejecutar en obras, y a partir del 27 se compromete prácticamente el 50%, ¿qué pasa con el resto de las obras que la OCE debe acometer en el resto del país? Bueno, lo que va a pasar es que de esos 80 millones, nosotros hicimos varios flujos proyectados hacia el futuro, naturalmente, un asunto de orden, y nos asesoró en ello la Corporación Nacional para el Desarrollo, con la cual tenemos convenio nosotros. Y entonces, en el futuro, lo que va a ocurrir es que en lugar de invertir en estas condiciones, porque para nosotros Arasatí es prioritario, se va a reducir el monto total de las inversiones, seguramente, si seguimos en el estado actual, es decir, ceteris paribus, como dicen los economistas, ¿no? Y se va a reducir esos 80 millones de dólares, seguramente se van a reducir más o menos en un 25, 30 millones de dólares. Y yo pongo el ejemplo siempre, por eso es que ese flujo financiero está, y va a estar en la decisión del nuevo gobierno, que tiene 2 años y medio para pensar si es que OCE va a cumplir con su mandato de la ley orgánica o no. Por ejemplo, las obras de saneamiento, la universalización del saneamiento, fue posible porque el presidente de la República tuvo la iniciativa de enviar al Parlamento una ley para un subsidio de OCE de hasta 30 millones de dólares por año durante 16 años. Esa transferencia de rentas generales permitió que OCE cumpliera con su ley orgánica en esa parte del saneamiento del interior. Pero ahora terminamos esta obra de 400 y pico de millones de dólares de saneamiento y todavía nos quedan 1.500 millones de dólares más, por lo menos, para que el interior tenga una cobertura como tiene, formidablemente, como tiene Montevideo, que es una de las capitales mejores saneadas del mundo. Está bien, pero más allá de que si el Poder Ejecutivo en el futuro no recomienda una reconversión, valga la redundancia, de transferencia, sí, de una transferencia mayor hacia OCE, en los hechos, en la práctica, la inversión de OCE se compromete en ese porcentaje. Seguro, pero OCE va a poder cumplir con todo lo que cumple hasta ahora. Eso no fue pensado así. Y si el gobierno nacional pretende adelantar y hacer esos 1.000 millones y poco que son la segunda etapa del saneamiento, porque después habría una final, y quiere hacer otras cosas, perfecto, va a tener que resolver de qué manera lo va a hacer. Yo creo que lo mejor es la transferencia. En ninguna parte del mundo seria las grandes obras nacionales de agua potable y saneamiento las financian por la tarifa, porque la tarifa es un precio sensible, ¿no? Entonces se hacen de otra manera. Pero ajustar la tarifa podría estar dentro del menú de opciones. Depende de lo que quiera hacer el gobierno siguiente. Bien. Pero si no lo ajusta tarifa, bueno, estamos hablando ajuste por encima de lo que se ajusta siempre, ¿no? Si decide no hacer eso, bueno, OCE no cumplirá con la ley orgánica y seguirá haciendo lo que hace hasta ahora, que esa es la vida trágica de OCE. Por ejemplo, dicen, y le pongo un ejemplo también, porque a veces hay que ir al alma de los hechos. Dicen, no, porque en el 2004, 2005, la deuda de OCE eran 100 millones, 110 millones. Y en el 2019, el 2020 eran 421. Multiplicamos por 4, multiplicamos la deuda. Sí, bueno, ese es un hecho. Pero ¿cuál es el alma de los hechos? Bueno, que hicieron más de 1.000 millones de ejecución de inversiones. Ahora, no se corrigió lo del arsénico, seguramente. Ahora, a nosotros, en este periodo, salen prácticamente 60 o más millones de dólares. 30 se lo hemos pedido al BID. Quiere decir que, y eso por eso que hay algo que es tan evidente y difícil de explicar, tiene que decidir el gobierno, como siempre, como decidió el gobierno del presidente de la calle Pou, de impulsar esa transferencia de rentas generales para que OCE pudiera hacer eso. Porque ¿sabe? Con esa magnitud de inversión todos los años, 80 OCE,
y uno mira Antel y mira UTE, que son 300 millones por año, y Antel 160, no puede cumplir con todo. Ahora, también podemos seguir este asunto de OCE y el financiamiento. Fíjense lo que pasa ahora. Los mismos críticos que dicen que OCE se va a desfinanciar. En el 2017, OCE pidió un fideicomiso de $200 millones, es decir, 1.300 millones de unidades indexadas. Eso lo pidió, ¿por qué? Porque tenía que hacer algunas otras inversiones, tenía problemas con los proveedores, algunos atrasos con los proveedores, y quería ordenar un poco las tres. Bueno, esas fueron $200 millones en el 2017. Quiere decir que no es irresponsabilidad de los directores, de ninguna manera, sino que OCE no da para hacer todo lo que tiene que hacer con su ley orgánica, con el mandato de la ley orgánica. Ese es lamentablemente el país se ha entretenido con esa idea, con ese sueño, que no se puede cumplir. Entonces lo mejor es despertar del sueño, procurar despertar a todo el mundo y decir, si queremos avanzar en estas obras y en estas cuestiones como el saneamiento del interior y otras obras de agua potable, OCE precisa ese respaldo. Ahora, si se quiere seguir como está, bueno, lo que ocurre siempre, es la variable de ajuste, son las inversiones. En vez de 80 millones, se harán 30 millones menos. Bien. Castañino, telegráficamente, sí. Porque me quedaron por discutir en la entrevista tres aspectos que son los que son centrales hoy por hoy de la discusión. El tema del costo, porque la ejecución es finalmente por un privado, y el tema constitucional. Nos vamos a reservar los dos primeros y vamos a ir por el constitucional. El artículo 47 de la Constitución de la República, en el punto 3, dice: el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales. Claro. El hecho de que la planta la construye un privado, ¿no vulnera algo de lo que señala el artículo 47 de la Constitución? Bueno, primero yo no puedo hablar, digamos, apropiadamente así, porque no soy especialista, ni siquiera abogado constitucionalista. Pero lo que sí voy a decir es que todas las consultas que ha hecho OCE a destacados constitucionalistas, y sobre todo, más que todavía eso, que puede ser una opinión de cada uno, profesional, el Tribunal de Cuentas aprobó la ejecución y la modalidad de financiamiento y no dijo una sola palabra de que era inconstitucional o ilegal. Ahora, así que en ese sentido, OCE se ampara en el control preventivo de legalidad del Tribunal de Cuentas. Y rápidamente le digo, porque es importante y nunca se ha explicado bien, ¿por qué se va por ese camino? Que es una decisión macroeconómica. Por las mismas razones por las cuales se fue a esta modalidad, se han ido en los gobiernos anteriores, e hicieron muy bien, para aplicar las obras de participación pública-privada. Porque acá hay un problema que no se explica bien, pero sí lo explicaron muy bien los ministros Lorenzo y Álvaro García en los gobiernos anteriores, porque también estaban con el mismo problema que ha estado de décadas atrás. Es que en la contabilidad del Estado, las inversiones públicas tienen asiento como gasto, y el gasto va al déficit. Por eso es que las PPP fue un camino para eludirlas. ¿Cuánto construyó los gobiernos anteriores que hicieron muy bien PPP? Hicieron escuelas, decenas de centros CAIF, la cárcel nueva, el ferrocarril central, 1000 y pico de kilómetros de carreteras, lo hicieron con ese camino de modalidad de PPP, que es equivalente al pago por disponibilidad. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, lo hicieron justamente por el mismo problema que tenemos con la modalidad de pago por disponibilidad cuando se eligió esta modalidad de financiamiento. Ahora, entonces los gobiernos tienen que tomar esa difícil decisión. Los niños se quedan sin escuela, la gente que está privada de libertad vivirá peor, la industria no tiene carretera, no puedo con el ferrocarril central. Entonces, ese es el camino para eludir ese asunto bastante serio que el país tiene y que todavía no ha podido resolver, y que además es lo que nos auditan los organismos internacionales. Están las clasificadoras de riesgo, son las que definen las tasas que afectan no solamente un préstamo en particular, sino todos, ¿no? Los bonos, los valores de los bonos nacionales, en fin, esa es la razón, ¿no? Fundamental. Arturo Castañino, gerente general de OCE, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Bueno, muchas gracias por invitarme. Otra mañana para escuchar sin desconectarse.